Bien, buenas noches a todos. Les saluda Angie Inga, a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, el día de hoy tenemos programado el Masterclass Desafíos de los modelos de prevención antisoborno en el contexto actual, preparado por el Instituto para la Calidad. A continuación, una breve reseña de nuestra organización. El Instituto para la Calidad es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dedicada en la formación continua, capacitación in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con modalidades presenciales y online, promoviendo el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y la acreditación de IACEP, que asegura la formación por competencias. Bien, el masterclass del día de hoy está a cargo del docente Arturo Salazar. Bien, el profesor Arturo Salazar es ingeniero de computación y sistemas en la UPAU. Cuenta con especialización en gerencia de proyectos de tecnologías de información por ESAN, rediseño y gestión de procesos por la Universidad del Pacífico y gestión de proyectos PMI por el Instituto PMI Certifica. Además, es entrenador internacional certificado por la PSB de Canadá para ISO 31000. Además, es gerente de riesgo e ISO 37001, sistemas de gestión antisoborno. Arturo Salazar es un profesional que cuenta con 20 años de experiencia laboral en minería, en gestión de proyectos de tecnologías, de riesgos, controles internos financieros, la ley SOX y de cumplimiento normativo, anticorrupción y antilavado de dinero. Actualmente es jefe corporativo de compliance en Nexa Resource Perú S.A. A continuación vamos a dar pase al profesor Salazar, quien está encargado del masterclass del día de hoy. Asimismo, antes de iniciar, le agradeceremos de que mantengan los micrófonos apagados. Bien, cualquier consulta lo pueden ir realizando por medio del chat o al finalizar la exposición. Gracias. Adelante, profesor. Gracias, Angie. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por estar acá en este momento. Para mí es un gran placer estar frente a ustedes a través de esta plataforma virtual para poder compartir un poco acerca de los desafíos que tiene los modelos de compliance, porque tenemos muchos modelos que se van construyendo a lo largo del tiempo. Un breve complemento mío, tal vez así como muchos de ustedes, yo llegué al área de cumplimiento o compliance de casualidad, no fue un desarrollo profesional programado de mi parte. La experiencia laboral y algunas oportunidades hicieron que me, que me guste mucho esta actividad. No la voy a llamar una profesión, más bien es una actividad que se hace necesario cada vez que el mundo tiende a tener empresas más sostenibles y más íntegras en el tiempo. Bien, vamos a ir pasando directo a nuestro tema. El contexto actual en el que estamos ahora, localmente en el Perú, presenta un desafío atípico y presenta una situación que muchos países le están pasando en este momento con la crisis del COVID. Es una crisis sanitaria, económica, humanitaria, que ha generado una oportunidad tan grande para probar todas las situaciones de continuidad de negocio, de prevención de delitos, situaciones de financiamiento, probarlas de tal manera para medir la eficacia y la eficiencia de todos estos conceptos administrativos que conocemos.
Y un modelo de prevención antisoborno no está alejado de esta realidad. La realidad que tenemos en el Perú la vamos a tocar hoy como primer punto del temario, y luego veremos un poco de la realidad internacional. Luego vamos a ver cómo ahora en el presente, cómo está el marco normativo a grandes rasgos en el Perú, qué desafíos tiene un sistema de gestión antisoborno, qué significa pasar del comisario, de la persona que resguarda y dice no a todo lo que se puede percibir o aparentemente traer un riesgo para la organización, cómo eso cambia para ser un socio estratégico, qué beneficios trae esto y las conclusiones finales. ¿Por qué escogí este tema de la crisis sanitaria y económica? Porque es indudable y es innegable que el Perú es uno de los países, por no decir que uno de los últimos países en la atención de salud a la población. Es uno de los países que ha pasado por tantos problemas administrativos, desde Vacunagate hasta denuncias por malos manejos, donde las autoridades no han respondido a las expectativas de la población. Autoridades que representaban un alivio para nuestra tranquilidad y nuestro momento de desespero. Inclusive aquellos que tuvieron la oportunidad de mantener un trabajo han pasado por problemas de pérdidas familiares. Y eso no ayuda a tener una buena situación. El Perú, englobemos el Perú ahora como un país que ha tenido caídas en el ambiente laboral, ha tenido una situación de educación a distancia donde el Perú no estuvo preparado para adoptar esta modalidad, donde tal vez a nivel de la educación inicial y primaria y hasta la secundaria, nunca estuvo previsto que la tecnología a este nivel era tan necesario. Muchas universidades se vieron beneficiadas de sus plataformas digitales, virtuales, porque ya tenían un modelo de enseñanza remoto. Pero hablamos de niños, de adolescentes, de jóvenes que han tenido una situación muy atípica para aprender. El escenario de esta falta de educación eh, cara a cara lo veremos más adelante tal vez. ¿Qué más ha pasado? La economía tristemente se ha visto afectada por todas las caídas en los modelos, en los sectores económicos en donde hemos tenido reducción de flujo de personas, sea en los comercios de los restaurantes, turismo, servicios básicos, hostelería, personas que trabajan físicamente interactuando con otros. Entonces, en un año, según la fuente del comercio, han habido pérdidas a nivel económico, de educación y de salud. Y un organismo del Estado cuya función en el Perú tiene la libertad, la independencia y la autoridad para ejercer control sobre las situaciones que tienen que ver con la toma de decisiones de las entidades del gobierno en el Perú, ha hecho un estudio y ha sacado un informe en marzo de este año, donde ha evaluado los 365 días con una óptica de control frente a la pandemia por COVID. Este informe lo pueden encontrar ustedes en la página del gobierno, abajo están las fuentes, y he tomado algunas láminas, algunas hojas de este informe para presentar una triste realidad que todos lo vemos. En el Seguro Social de Salud y en el Ministerio de Salud del MINSA han habido favorecimiento en adquisición de 1.174.800 kits de detección rápida de COVID-19 por un valor de 41 millones de soles. ¿Qué actores vemos en esta situación? Hallazgos y hechos identificados. Indagación de mercado de proveedores de kits de detección rápida estuvo orientada a la contratación de una empresa en particular. Favorecimiento. Aparte de esto, 9 funcionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa enfrentan cargos
por haber hecho esto. En el MINSA, irregularidades en la compra de 1.210 concentradores de oxígeno del MINSA. Muy pequeño se ve Loreto, Amazonas, Ucayali, Piura, San Martín, Madre de Dios, Junín. No es un solo departamento, está diseminado en todo el Perú. Eso quiere decir que es algo organizado, es algo orquestado, fue de una persona. Los hallazgos determinan que esto ha sido una irregularidad. Presuntos responsables con casos también de penas económicas y penas privativas de la libertad. Otra realidad, perjuicio económico en Amazonas por 20.000, perdón, voy a admitir a algunas personas, por compras de canastas básicas de alimentos por encima del valor esperado. Fíjense que ya esto está generando o genera un poco de una insatisfacción ya más allá de lo normal. Cuando las personas pasan por crisis de salud, donde la vida está en juego, encontramos que existen departamentos, zonas geográficas de nuestro país que, confiando en la gestión de ciertas entidades de gobierno y la participación de personas del sector privado, se coluden para aprovecharse de esta situación. En Cajamarca lo mismo, irregularidades en compra de canastas básicas para la población de San Miguel. Y aquí está bien claro dónde queda el departamento, dónde queda, perdón, la provincia donde ha sido afectada. El monto auditado fue de 86.674 soles. Presuntos responsables con sanciones penales y administrativos. Entonces, la realidad que está en el Perú será ajena a la realidad internacional. Les presento a continuación un informe de Transparencia Internacional de enero del 2021, 2 meses antes del informe de la Contraloría General de la República del Perú, donde, de manera resumida, después ustedes pueden entrar y mirar con detalle, está en español, en inglés, en portugués, estos tipos de informes, donde se muestran 4 imágenes. Pero antes de las imágenes, fíjense lo que dice la presidenta actual de Transparencia Internacional. La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y de momento no la estamos superando. Este comentario, en una entrevista posterior que ella tuvo en junio de este año, habló sobre Sudamérica en particular, diciendo que preocupa el comportamiento de Sudamérica porque las entidades del gobierno no hacen mucho para superar y tener la voluntad de cambio. Y el sector privado tampoco hace mucho. ¿Qué pasa? Tenemos personas que tienen que pagar a personas del sector salud, sea médicos, enfermeras, técnicos, para que les hagan el favor de atender a sus pacientes. Eso es corrupción. Eso es simplemente corrupción. No es hacer un favor para que solamente tu persona, tu familiar, esté bien atendido. Esto es corrupción. Otro tipo de corrupción. Tanto en el Perú como en muchos países, el gobierno destinó bolsas de dinero, ¿cierto? Ayuda económica para ciertas familias que tienen necesidad. Yo he leído artículos como en la municipalidad de La Molina, una de las municipalidades que tributa y paga impuestos de la mejor manera, con pocas deudas. Los funcionarios de la municipalidad habían sido beneficiados por canastas de alimentos, por la ayuda económica, siendo ellos llamados a ser exonerados de este beneficio. Se aprovechan de su situación. ¿Quién sabe si ellos ofrecen cupos o piden dinero para transmitir estas canastas? Pero vamos a la intención de las personas. No voy a tipificar que las personas que son del gobierno son delincuentes. No es esa mi intención en esta presentación. Por favor, si alguno trabaja en una entidad del Estado, a una función pública, lo felicito, no es esta la intención. Estoy presentando informes independientes de la realidad actual que tenemos en el país y en el mundo.
¿Qué más ha pasado? La COVID-19 ha hecho que las mujeres sean más vulnerables a la corrupción. ¿Por qué? Por la desigualdad. Si la mujer ya tenía un trato desigual, un trato no equitativo, cuando ellas quieren acceder a los mismos derechos, a las mismas oportunidades, sean por la profesión que tengan, las personas ahora se tornan con un grado de autoridad para decirles no si es que no me das algo a cambio. Cuando hay corrupción, cuando hay malos manejos, los sectores más segmentados en separaciones, el grupo LGTQB+, los ancianos, los niños, mujeres, sufren de este tipo de segregación. Y en el último gráfico, la corrupción policial. ¿Qué pasa en países donde hay toque de queda, donde hay tránsito restringido, donde no puedes moverte a la libertad que tenías antes de la pandemia? Bueno, pues ante una emergencia te encuentras con un policía, la policía pide algo a cambio y tú le das. Es como pasarse la luz roja del semáforo, ¿no? Para no tener la multa, le das 20 o 50 soles, según lo que tengas en la billetera, y es lo mismo. Entonces, ya la corrupción policial es parte de la convivencia de la pandemia. Con este escenario, esa es la realidad que tenemos en el Perú. ¿Y por qué presento este escenario? Porque lo que no ha cambiado en el Perú es el marco normativo antisoborno, anticorrupción que tenemos. Y en este pequeño esquema he tratado de representar, sin colocarle el literal de las leyes y las normas y los reglamentos que tenemos, los elementos facultativos que dan las normas para el sector público y el sector privado y los elementos de estas normas que dan. Por ejemplo, en el sector público, muchos habrán leído, la SUNAT certificó ISO 37001, perfecto. La Autoridad Nacional del Agua también, aduanas tiene certificado y etcétera. Puedo nombrar muchas instituciones del sector público. Se aplaude esa iniciativa. Pero ¿por qué hacen ellos eso? Porque detrás de esto, detrás de esta iniciativa de un modelo de prevención bajo estándares internacionales, tienen reglamentos que les dicen, tienes que tener un código de conducta, una política de conflicto de intereses, política de regalos, de obligaciones y limitaciones post empleo público. Tienes que hacer declaraciones patrimoniales de participación o intereses en otras empresas. Entonces, ellos tienen que tener este cuidado. En el sector privado, ¿qué nos toca los que trabajamos en el sector privado? Sea como una parte de una empresa o sea como consultoría. Tener códigos de conducta, tener un adecuado compromiso de la gerencia en temas de cultura, tener medidas de control y auditorías, procedimientos de denuncia para evaluar de manera independiente y escuchar a las personas que tienen algo que decir, capacitar, evaluación de riesgos y debida diligencia. Sector privado y sector público. Ciertas diferencias, algunos matices diferentes, pero ese es el ambiente normativo. ¿Qué más tenemos? Canal de denuncias. Fíjense que el canal de denuncias en el Perú prevé que un denunciante, cualquier persona natural como ustedes o como yo, pueda llevarse como incentivo el 50% de lo que el Estado peruano recupera como denunciante. ¿Y saben cuántas denuncias hay hasta ahora desde el 2018 que se instauró la ley 3424? Cero. Cero denuncias. Por lo tanto, cero investigación. Explicaciones pueden haber muchas, pero esta es la realidad. ¿Qué más presenta el marco normativo en el Perú? Autoridades especializadas. Están bien definidos los roles de la Contraloría General de la República, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Ministerio Público y Judicatura. Participación de la sociedad civil. Hay mecanismos donde nosotros, como sociedad civil, podemos exigir que nuestra voz sea escuchada. Hay mecanismos que el tiempo de retorno y respuesta para ustedes o para mí sea favorable o desfavorable según
la denuncia, según lo que busco, ese es otro tema. Estoy hablando de los elementos que existen como elementos de un ambiente normativo. Por lo menos existen. Triste fuera que no existieran. Y transparencia en la información. ¿Cuántos de ustedes seguro trabajan haciendo debidas diligencias desde que existe la ley de prevención del lavado de dinero, desde que se amplió la obligación de sujeto obligado a empresas del sector construcción, del sector de automóviles, de notarios, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de ustedes han buscado en la lista de la OSCE de proveedores contratados por el gobierno? ¿Cuántos han intentado buscar la fallida lista de abogados sancionados por el Ministerio Público? Yo intenté, nunca funcionó. Sí, pero existe la lista supuestamente. No funciona, hay mecanismos, tú puedes buscar funcionarios públicos sancionados, puedes acceder a una consulta de una ficha RUC de SUNAT gratuita, ver los representantes legales. Los representantes legales no siempre son los vigentes que están en la ficha RUC, pero hay información, por lo menos hay la intención. Que el Perú esté en un nivel diferente al de otros países, sí, está en un nivel diferente. Por ejemplo, yo estoy en Sao Paulo, ¿sí? Yo no estoy en Lima. Acá el acceso a la información de las bases judiciales es envidiable. Uno puede googlear en la página del Ministerio Público y encontrar el último estatus de la semana pasada de un proceso judicial. Es fácil. Claro, cada país tiene sus matices y sus cuellos de botella diferentes, pero todos los países han implementado este ambiente. El Perú y otros países que intentan adherirse a las buenas prácticas, a ser parte de la OSDE para intentar tener esto. Entonces, hasta el momento ya hemos visto la realidad y nuestro presente. Pero si se fijan, la realidad del COVID o de la pandemia del COVID cambió este presente que tenemos. ¿De qué manera? Ahora nuestro sistema de gestión antisoborno o nuestro modelo de prevención antisoborno tiene desafíos, pero los desafíos no significan que mis principios que gobiernan a mi sistema de gestión antisoborno, y esta lámina es un mix de algunas ISOs, de ISO 37301, de ISO 37001, para presentarles por qué es que, como un ejemplo, se tienen que escoger principios que sienten que formen la base de mi modelo de prevención o mi sistema de gestión antisoborno. Los principios que les presento son integridad, evaluación de riesgos, procedimientos proporcionales, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad. ¿Qué es integridad? Integridad, según la norma ISO, dice que las organizaciones que deseen implementar un sistema de gestión de cumplimiento deben de poner en práctica una cultura que promueva la integridad al realizar sus negocios. Y según la OSD, la integridad pública, para los que forman parte del sector público, se refiere a la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público. Y esta página de la OCDE recomienda tener un sistema, un sistema integrado, la cultura y la rendición de cuentas como elementos claves de la integridad. La integridad, si lo llevo a temas personales, seguro que tendré otro concepto. Tendré el concepto de hacer lo correcto aunque nadie me vea, hacer lo que es correcto a pesar que me genere perjuicios económicos o financieros, etcétera. Pero la integridad es parte de uno de los principios fundamentales de un modelo de prevención antisoborno. ¿Qué más? El concepto bastante conocido, que más allá de un concepto es una metodología ad hoc que cada empresa u organización tiene que implementar, la evaluación de riesgos.
Para que el sistema de gestión sea eficaz, las leyes más antiguas contra el soborno, como la ley americana, la más antigua, la más exigente en el mundo, la ley francesa, porque ahora mudó la ley de Francia recientemente, y luego está la ley del Reino Unido, la ley peruana. Fíjense que la ley del Perú está casi al nivel de la ley americana, donde exige que para que el modelo de gestión antisoborno sea eficaz, tiene que hacerse con base en un proceso de evaluación de riesgos. Solo que la ley no te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces, cuando no te dice la ley, tú vas al reglamento, tampoco lo dice. Entonces, tienes material bibliográfico para consultar, pero el concepto es que tiene que haber una metodología definida, un tono de gerencia comprometido para hacer esta apreciación de riesgos, comunicada a toda la organización, documentada por fines de transparencia y auditoría, y tiene que haber una periodicidad de reevaluación. ¿Por qué? Porque existen cambios en el ambiente de negocio. Llegó el COVID, todos quedamos en casa, los que pudimos trabajar de casa, trabajamos de casa, los que tenían que salir, pero la forma de hacer negocios cambió. Entonces quiere decir que la forma de hacer delitos cambió. Los delincuentes que lavan dinero no tienen que ir físicamente, ¿cierto? De repente ahora están en bitcoins, de repente ahora la corrupción no está solamente en hacer trueques o intercambio de dinero. Ustedes han escuchado hablar de la corrupción verde, que es el tráfico de la vida vegetal y animal. Hay en el Perú bastante. Los que son de la selva o conocen las zonas de selva, tendrán mucha historia, tal vez familiar, de personas que se aprovechan de la poca vigilancia en los recursos naturales para hacer negocios. Y eso es corrupción. ¿Qué más tenemos como principio? Procedimientos proporcionales. Dentro de los procedimientos proporcionales, seguro ustedes conocen un poco más que yo inclusive, hay una estructura casi definida. Políticas corporativas, política en este caso anticorrupción, y luego tengo procedimientos específicos, como en este ejemplo, de donaciones, de regalos, de conflicto de intereses, puedo tener de viajes, etcétera. Entonces, ¿será que yo tengo que tener un procedimiento así, un procedimiento que sea la misma versión del trabajo anterior donde yo estaba? Lo traigo al nuevo trabajo, hago una revisión simple, cambio los nombres de las oficinas, cambio los nombres de la institución. ¿Y será que funciona para mí, para esa nueva empresa? ¿Será que funciona sin antes haber hecho una evaluación de riesgos para ver el tamaño de la organización, el contexto, todo lo que tiene la metodología? No funciona si es que no tengo eso. Por eso tiene una secuencia natural esta presentación, porque después de haber hecho lo anterior, yo puedo escribir una política que seguro va a ser la que sea proporcional a mi tamaño de organización, a mi apetito de riesgo y sobre todo a mis recursos. ¿Qué pasa cuando un área de compliance o cumplimiento tiene una sola persona? No hay forma, no hay papel que aguante, no hay política escrita que permita que una persona ejecute todo lo que está ahí. Entonces, uno de los desafíos que se tiene en un modelo de prevención ahora es que el papel ya no va a soportar mucho tiempo lo que está escrito para que se haga visible o sea notorio que no estoy ejecutando las cosas que están escritas. Entonces, me pueden decir, Arturo, ¿está mal entonces que yo quiera hacer algo grande y como no tengo recursos, mejor hago algo que sí puedo? Sí, las leyes locales te eximen de la culpa administrativa a la empresa cuando tú implementas tu modelo de gestión de riesgos, tu modelo de cumplimiento con base en tus recursos. Pero si tú escribes algo que no lo puedes ejecutar por ciertos problemas, bueno, pues la sanción no va a ser algo difícil de evadir. Transparencia. Las organizaciones tienen que favorecer una cultura de transparencia, es decir, ¿cómo generas transparencia?
confianza. ¿Cómo generas confianza? Diálogo abierto a los empleados, a tus proveedores, a tus clientes. Pero ¿cómo hago diálogo ahora con este contexto? Zoom, Google Meet, muchas aplicaciones para hacer esto, solo basta con organizarse. Políticas y procedimientos de canales de denuncia, protección al que denuncia, y un mecanismo independiente para esto. ¿Es importante que mi canal de denuncia sea independiente? Sí. ¿Te va a costar dinero? Tal vez. Hay muchas herramientas tecnológicas que no tienen que ser costosas, pero es mejor que tu canal de denuncia sea independiente de tu organización. Sí, Arturo. ¿Y mi área de compliance será que tiene que ser independiente? No es parte de esta presentación, pero lo mejor es que sea independiente para que no haya un conflicto de intereses cuando se tenga que tomar decisiones sobre algo relevante. Cuando hay dilemas éticos, cuando hay investigaciones, un área de cumplimiento que no tiene independencia, no genera transparencia, no genera ese cambio que el resto de empleados, al recibir el entrenamiento que nosotros impartimos y escuchan, hay que hacer lo correcto, eso es lo esperado de todos ustedes, no negocies con el proveedor, no recibas regalos, pero cuando hay una sanción, una investigación, no pasa nada, porque no había independencia para ejecutar esto, no había una consecuencia natural a esto. Perdón, rendición de cuentas. Todos en la organización donde trabajamos, sea pública o privada, tenemos que tener este concepto bien claro, rendición de cuentas. Yo tengo que tener un proceso de rendición de cuentas implementado donde yo pueda sentirme cómodo y tranquilo declarando lo que yo hice, informando lo que he hecho de una manera adecuada y transparente. ¿Qué elementos me permiten tener una adecuada rendición de cuentas? Primero, la evaluación de riesgos para saber qué personas, qué funciones o qué puestos críticos de mi organización tengo que estar vigilando así con un ojo o con dos, quienes tienen que rendir cuentas. Supervisión a los que tengan que ser supervisados, sanciones por no hacerlo. Todo esto está en la guía de la OECD. No es un invento mío. El ISO te dice lo que tienes que tener y algunas otras publicaciones que existen ya de mucho tiempo te orientan cómo lo puedes hacer. Y finalmente, la sostenibilidad. El sector privado se ha vuelto un aliado clave para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién de nosotros pensaría, si tuviera una empresa, en contratar a niños, por ejemplo, menores de 18 años, para hacer trabajos manuales? ¿Sí? Imagínense que ustedes son una pequeña empresa manufacturera, contratan niñas o niños para hacer trabajos de costura, les dan todos los elementos, pero no les puedes pagar sus derechos, ¿cierto? No les puedes pagar un salario porque no puedes ir a registrarlos ante la SUNAT o ante el MINSA porque son menores de edad. Entonces, tu modelo económico de emprendimiento no tiene nada de bueno con los derechos humanos, no cumple normas laborales, entonces ya está fallido ese modelo económico. Ah, pero no puedo emprender porque me cuesta. Bueno, te cuesta contratar a alguien, darle a una persona adulta sus derechos laborales, sus derechos humanos que merecen, porque eso es luchar contra la corrupción. Eso está en el Pacto Mundial como una guía para las organizaciones privadas. Esa es la forma como la parte privada complementa la colocación de las normas de una entidad, de un gobierno. Y bien, hasta acá he presentado, perdón, principios. Si ustedes revisan las normas ISO que les mencioné, van a encontrar esto de una manera diferente. Porque esto es un concepto que he traído colocando un poco de todo. ¿Por qué?
Porque si yo quisiera Ya. tener un modelo, ojo, de certificación, yo tengo que Eso. adherirme a un modelo según Mobilar la ISO, y ya ¿correcto? afinando mi presupuesto, las dos cosas a la vez. Si Sí, yo pues. me... disculpen, hay un micrófono abierto por ahí, si pueden hacer el enorme favor de cerrarlo, les agradeceré. Les explicaba que este modelo es una combinación. ¿Por qué? ¿Una empresa puede tener un modelo de prevención sin ser certificado con ISO? Sí, puedes. Puedes tenerlo. ¿Puede obtener un modelo por siempre y nunca certificarlo? También puedes tenerlo. Pero lo que pasa es que cuando una organización se acostumbra a tener un modelo con base en la ISO, pero nunca lo certifica o nunca lo pone a prueba para que un auditor interno venga y teste, ese modelo con el tiempo pierde el propósito bajo el cual fue consolidado o fue creado. Pero no entremos en ese detalle. Ahora permítanme interactuar un poquito con ustedes. Voy a abrir el chat y quiero que los que puedan, ¿sí? Participen con esta pregunta. Si el automóvil es la organización, todos hemos subido un auto o conducimos alguna vez, o hemos conducido un auto, ¿qué parte del automóvil podrías decir que es una oficina de cumplimiento? ¿Qué parte del automóvil, si ustedes trabajan en área de cumplimiento, qué parte del automóvil sientes que eres tú en la organización donde trabajas? Unos pequeños, un minuto para que los que quieran compartir puedan escribir en el chat, por favor. Así me permito interactuar con ustedes un poco. Esta no es una ronda de preguntas de ustedes, sino mía hacia ustedes, para saber cómo se sienten. Si no quieren escribir, pueden hablar. Ok. Velocímetro, frenos. Genial. Frenos. Bien, para avanzar. ¿Saben? ¿Alguna vez ustedes han intentado conducir un auto o han visto conducir un auto y tener el pánico y darse cuenta que no frena? Espero que no. ¿Ustedes han intentado conducir un auto con bajos amortiguadores o con las llantas pinchadas o sin volante, ¿no? Es difícil, ¿no? Cada parte del auto cumple una función. Pero en este ejemplo en particular, eh, los frenos normalmente están asociados a la acción de parar el coche, detener el vehículo, ¿sí? Cuando yo hablo, ustedes siéntanse como un desafío, sientan esto como un desafío. Fíjense en el título que coloco, de comisario a socio estratégico. Hagan memoria ustedes en cada ejemplo en cada oportunidad que han pasado con algún área, con algún amigo, con alguna persona. Y díganme si ustedes no los han confundido con alguien de auditoría, no los han confundido con alguien de seguridad, porque cuando se enfrentan a un dilema ético, su primera respuesta es decir en su cabeza, ¿qué locura estás hablando, no? Eso no se puede hacer. Y luego, cuando articulas tu mensaje, tienes que prepararte y decir de una manera educada que no se puede hacer porque el procedimiento está escrito, ¿sí? Esa es la forma, tal vez, que muchos, y yo me incluyo, que procedemos a hacer. Porque por algo están escritas las políticas y procedimientos. Pero las personas que te van a buscar, ya seguro leyeron el procedimiento, algunos, vamos a darles esa chance. Un freno es para que tú puedas, al voltear la curva, seguir avanzando, pero sin accidentarte. ¿Sí? Un freno, dice, cuando el freno se avería, te impedirá detener el automóvil a tiempo.
aumentando la probabilidad de sufrir un accidente. O un freno te impedirá avanzar a una velocidad adecuada. Ustedes han visto los autos de carrera de Fórmula 1. Van frenando siempre, pero en pequeñas dosis, ¿sí? En unas dosis adecuadas. Cuando un sistema de compliance, con un modelo de cumplimiento, es activado en las dosis adecuadas cuando es necesario, la organización o el vehículo nunca deja de avanzar. Finalmente, estimados oyentes que están ahí, asistentes a esta clase, nuestro propósito en la empresa es hacer que la empresa siga rindiendo económicamente, ¿cierto? No van a querer que los despidan porque la empresa dejó de percibir dinero. Ese no es el propósito. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del comisario al socio estratégico. Tenemos que ser capaces de decirle a una persona, de transmitirle a un gerente, de transmitirle a la alta gerencia que estoy con ustedes en este camino, pero mi función es presentarte el riesgo de tomar esta decisión, de vender en la zona de Madre de Dios toda mi flota de vehículos y motocicletas y nunca hay un DNI. Siempre me presentan documentos faltantes de DNI, porque la cultura, la idiosincrasia en esa zona es así. Pero ¿qué pasa en Madre de Dios? Hay minería ilegal, hay lavado de dinero. ¿Será que estoy evaluando correctamente esto? ¿Estoy dando asesoría correcta en el riesgo? El gerente de cumplimiento, como lo he titulado acá, tiene que ser una persona con integridad y honestidad porque tiene que dar un liderazgo ético. Tiene que tener un adecuado manejo de gestión de riesgos, pero no para decir no, sino para orientar lo que se puede hacer. Tiene que estar listo para resolver conflictos y proponer soluciones. Tiene que ser diplomático para negociar. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles requieren soluciones para ganar para el éxito de la organización. Si tú resuelves una situación para que solo tú ganes como área de cumplimiento, está bien. Continúa en ese ritmo y créeme que ninguna área te va a querer convocar, invitar a una siguiente reunión de decisiones porque siempre dices no, no encuentras el camino, no viabiliza la situación. Y el liderazgo para el desarrollo y crecimiento del sistema de gestión y de la organización. Estos valores que hay que tener, ahora que tenemos crisis, donde la economía se va a reactivar, donde hay muchas empresas pequeñas que se van a unir como consorcios para salir adelante, mi proceso de vía de diligencia tiene que ser tan inteligente de capturar que este proveedor es un consorcio, presenta riesgos diferentes a como era antes. Tiene que ser inteligente para saber que ahora el socio que tenía dos manufacturas, ahora también compró otra empresa. Yo tengo que tener la capacidad de unirme al área comercial, al área de compras, para juntos avanzar en la retomada del despertar económico que necesita cada sector donde existe una empresa privada. Pero, ¿será capaz un oficial de cumplimiento, un gerente de cumplimiento o un área de cumplimiento, olvidando que estamos en el siglo XXI, chicos, donde hay inteligencia artificial, donde hay data mining, donde hay transformación digital? Y ojo, y no cuesta mucho dinero hacer esto. Ustedes han escuchado hablar de Linux, es un sistema operativo gratuito. Han escuchado hablar de Google, tiene herramientas gratuitas. Hay formas de hacer esto de manera barata, de manera que no sea muy costosa. Pero si van a pensar en Amazon, van a pensar en Microsoft, en Oracle, en HP, no alcanza el presupuesto para todo. Pero un área de cumplimiento que olvida que estamos en el siglo XXI y sigue manejando hojas de Excel, sigue manejando fichas de declaraciones juradas en Word, no va a generar un valor para la compañía.
Son desafíos, ¿sí? Desafíos que esto ahora se necesita con mayor agilidad y mayor rapidez. ¿Por qué? De comisario hay que pasar a consultor. Cuando elaboras un código de conducta, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de ambiental, social y gobernanza, voy a cambiar mi código de conducta. Todo bien. Y luego hago un análisis propio. Me reúno con el área legal, no invito a nadie más, me olvido del área de medio ambiente, me olvido del área de recursos humanos. Qué diferente fuera un código de conducta donde busco las opiniones de todas las áreas, los hago parte del proceso para juntos construir un documento que contemple las excepciones culturales o aquellas otras normas que no conozco. Créanme que cuando se haga entrenamiento de ese código con ese tipo de ambiente y construcción, como fue construido, los empleados estarán dispuestos a ser concienciados, no entrenados. Entrenados no ayuda. Concienciados es el objetivo. Porque una persona consciente de algo es capaz de identificar un dilema y tomar una decisión. Una persona entrenada se olvida porque aprendió, porque tenía que firmar una hoja, porque si no su jefe le va a llamar la atención. Entonces, este escenario de ahora presenta desafíos que ya se habían hablado tal vez mucho antes, algunos de ustedes lo habrán escuchado, pero que ahora se hace necesario tener la decisión de ir con esos cambios, porque no vamos a tener un despertar en estas áreas magníficas donde nosotros trabajamos de cumplimiento para ser socios estratégicos. Vamos a seguir siendo esa área que nadie quiere llamar, que nadie quiere consultar. Pasando de los desafíos, vamos a la parte de beneficios. Los beneficios de un sistema de gestión antisoborno son estos 6 que están acá. Te ayuda a prevenir, detectar y abordar el riesgo de soborno. Si logras certificar este modelo, te da un reconocimiento internacional de que tienes un buen sistema, tienes un buen modelo. Genera confianza y fiabilidad para tus terceras partes, accionistas, clientes. Te permite reducir costos. ¿En qué sentido? Cuando tienes un sistema de gestión anti-soborno con base en ISO, tú puedes hacer uso de un proceso que se llama mejora continua para eliminar las redundancias de los procesos y optimizar todo esto. Previene el conflicto de intereses y luego promueve una cultura anti-soborno. La pregunta que está ahí la voy a contestar después. Vamos a ver. ¿A qué conclusiones llegamos? La crisis de salud de ahora que estamos pasando nunca antes se ha visto en el mundo. Tomen en cuenta eso. Todos sus modelos de prevención, todos sus controles internos, todas sus políticas y procedimientos están siendo probados porque este modelo, esta crisis ha despertado algo que en las palabras de la Presidenta de Transparencia Internacional dice, no estábamos preparados. Entonces no crean, humildemente hablando, sin desmerecer los modelos que cada uno de sus organizaciones pueden tener, no crean que son infalibles, porque cuando uno cree que es infalible, empieza a cometer el primer error de no observar y de no analizar nuevos esquemas de corrupción o de soborno. Las organizaciones tienen que comprometerse a actuar ética y honestamente en todas las jurisdicciones donde operen. Ah, pero Arturo, la ISO me permite certificar según mi tamaño. Sí, el ISO te permite que, por ejemplo, una empresa que es peruana y dice, solamente voy a certificar Lima, pero me olvido de las provincias. Si yo cojo un reporte de Defensoría del Pueblo del 2019, antes del COVID, todas las municipalidades del Perú que tenían por obligación formar su comité de lucha contra la corrupción, ninguna en el Perú la había formado. Entonces, cuando ustedes implementan un modelo solo pensando en Lima o en la capital y olvidan de las jurisdicciones locales, bueno, pues ustedes quieren un modelo de papel, no quieren un modelo donde realmente se comprometen a cambiar. Eso se te requiere ahora.
La implementación de un sistema de gestión antisoborno tiene que proponer un cambio en la cultura y por lo tanto en la toma de decisiones. Cuando esté capaz, cuando un gerente comercial se acerque a ustedes y les diga, tengo este cliente que le vendo chatarra o que le compro explosivos o que le compro ácido o un material controlado, pero me va a dejar un mejor precio o me pide un buen precio, pero él lo va a recoger a las 8 de la noche y no quiere factura, quiere una boleta simple. Bueno, dinero es dinero, ¿no? Total, al fin de cuentas, la SUNAT no se va a dar cuenta. Mi modelo de gestión antisoborno será capaz de cambiar la cultura para tomar una decisión, a pesar que no genere una sanción. Cuando hablo de cultura y cumplimiento, fíjense que no estoy hablando de sanciones, estoy hablando de cultura. ¿Por qué? Porque la implementación de un sistema de gestión antisoborno me permite cumplir con las leyes antisoborno. Sí, pero va más allá de un cambio de solamente cumplir. El sistema de gestión antisoborno que les he presentado con los principios me permite adaptarme a los cambios con una adecuada evaluación de riesgos, periódica, no estática, no sirve una sola vez. Y finalmente, el gerente de cumplimiento, el área de cumplimiento, el equipo de cumplimiento tiene que convertirse, y eso es tómenlo como un desafío, en un socio estratégico de la organización donde ustedes trabajan. Si eres un consultor que brindas ayuda, te contratan para llevar, mantente actualizado, propon soluciones viables, tómate el tiempo de conocer un poco de la empresa bajo la cual tú vas a asesorar, porque si no, no hay cambios en todo esto. Bueno, Angie, esta parte la presentas tú. Sí, profesor. Bien, muchas gracias, profesor, por esta charla, este masterclass. Como tienen en pantalla, actualmente el Instituto para la Calidad tiene programado la diplomatura en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos para el día 3 de agosto. Bien, dentro de esta diplomatura estaremos tocando lo que es temas del marco general del compliance, ética organizacional, gobierno corporativo, gestión de riesgos ISO 31000, implementación de la norma ISO 19600, implementación de la norma ISO 37001 y formación de auditores internos ISO 37001. Sí, esta diplomatura es la única que le otorga cuádruple certificación. Como pueden visualizar, le otorga el diploma de estudio en compliance corporativo y auditoría de riesgos, un certificado en interpretación de requisitos de sistemas de gestión de riesgo ISO 31000, certificado en interpretación de requisitos de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001 y un certificado de información de auditor interno ISO 37001. Si tienen los datos de contacto, si desean recibir mayor detalle, mayor información sobre esa diplomatura, no duden en contactarme, ya sea vía WhatsApp, vía llamada, o al correo electrónico hingam@pucp.edu.pe. ¿Sí? Como les que dura aproximadamente 6 meses. Bien, eso es todo por nuestra parte. Cualquier consulta quedo atenta, quedo a su disposición. Gracias. Bien, si tuvieran alguna otra pregunta sobre el masterclass, tenemos el profesor Arturo Salazar. Hay una pregunta, Angie, que tú colocaste. Tú eres la administradora, ¿cierto? ¿Cuál es la relación del sistema de gestión antisoborno con un sistema de gestión de compliance? Entiendo que el segundo es más amplio que el primero, ¿es correcto? Sí. Un sistema de gestión de compliance es un sistema que está preparado primero para capturar todas las leyes donde la organización está obligada a cumplir. Todas las leyes van
laborales, fiscales, ambientales, jurídicas, municipales, todas las leyes reguladas por conceptos de comisión de delitos o por la naturaleza jurídica de la organización. Un sistema de gestión de compliance es muy grande y no necesariamente el sistema de gestión de compliance es responsabilidad del área de compliance. ¿Por qué? Porque el área legal, el área laboral, el área tributaria existe desde que antes que estas áreas de compliance se hayan formado. Pero ¿qué trae un sistema de gestión de compliance como beneficio? Organiza la gestión para que tengas menos oportunidad de no cumplir algo que estás obligado. Muchos de ustedes saben que hay contingencias a veces legales que la SUNAT llega y logra encontrar en las empresas porque no hubo la previsión de monitorear cierto cambio regulatorio en cuestiones fiscales. Un sistema de compliance te prepara para que eso no ocurra o al menos lo revises constantemente. Sí, esa es la diferencia específica, pero sí es verdad lo que ustedes dicen. Bueno, ya no hay más preguntas, al menos por ahí. Ya son preguntas del curso. Angie, dicen si el programa incluye sesiones de talleres prácticos, cuál es el costo y todo eso. Sí, justo les estaba escribiendo por medio del chat. En transcurso del día de mañana vamos a estar compartiendo el link de la grabación del masterclass, así como también estaremos enviando lo que es la información detallada de la diplomatura vía mail. Si desean, profesor, no sé si puede poner la diapositiva donde figura mi número para que me puedan escribir al WhatsApp y podamos coordinar directamente. Angie, hay una pregunta ahí que es muy importante, permíteme hacer en el chat. Preguntan sobre la ISO 37301 con la ISO 19600. Preguntan si el programa no incluye el ISO 37301 de gestión de cumplimiento. Aquí. Para que lo anotes y luego puedas tener las respuestas. Sí, claro, profesor. Vamos a realizar la consulta con el área de calidad educativa. Sí, profesor, discúlpeme. Lo que pasa es que la norma, habla Marco Dueñas, y lo que pasa es que la norma 37.301, Sistema de Gestión de Cumplimiento, sustituye al ISO 19.600. Y veo que dentro de la diplomatura se está ofreciendo ISO 19.600. Entonces, mi preocupación es que si vamos a trabajar sobre la base de este nuevo estándar, y no del estándar, este nuevo estándar es vigente desde mayo de este año. Sí, sí, tienes toda la razón. Por eso le pedí a Angie que anotara específicamente eso, porque la diferencia entre estas normas es que la primera ya hay un reemplazo, ¿no? Y esta norma ya no está vigente. Los que son certificados como personas pueden hacer una transición a esta nueva norma con un costo muy bajo a través de las entidades de ISO. Pero lo importante si ustedes quieren, si ustedes logran entender esta ISO de 19600 o ya conocen, créanme que conocer la 37301 va a ser muy sencillo. El gran cambio es un modelo de gestión de riesgos, de cumplimiento más ágil, menos denso como propuesta, y algunas palabras típicas del ISO que decía, puede usted, ahora dice, debe usted. Cambió el puede por debe, porque ahora es certificado. Ya el ISO, cuando tú encuentras un verbo, una acción que sea debe, es una obligación. El puede es una opción. Es el más grande cambio, ¿sí, Marco? No hay más. Pero Angie, por favor, toma especial atención en esta pregunta porque seguro va a generar muchas dudas porque me imagino que muchos de los chicos y chicas que están acá escuchando tienen la misma duda, ¿no? Y es bueno aclararla para que en el comunicado, cuando llamen por teléfono, les pregunten y tengan la respuesta. Sí, profesor, sí, justo estoy tomando nota y también, ya tengo los datos del señor Dueñas para ponerme en contacto con él en cuanto tenga la respuesta.
Ujú. Gracias. Yo soy el que agradezco a ustedes por el tiempo y la oportunidad al Instituto de Calidad de darme este gran honor de dirigirme a ustedes y dejar un poco de lo que me gusta mucho en este tema de compliance. Bien, si no tenemos más preguntas, procedemos a finalizar lo que es el masterclass del día de hoy. Profesor, agradecemos por las clases dictadas el día de hoy, bien, por el masterclass desarrollado a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También agradecemos a todos los participantes por su tiempo e interés tanto en nuestro masterclass como en nuestra diplomatura. Buenas noches.